Vamos a sintetizar un poco, vamos a divertirnos desde el punto de vista de la exploración. A ver cuánto sabemos o qué poco sabemos o qué podemos hacer. Yo cuando enfoco, y vamos a hacer unas recomendaciones y algunos pequeños trucos, no hay nada nuevo, pero creo que sí que puede ser representativo desde el punto de vista exploratorio. La primera consideración cuando hablamos de un estudio del hombro, lo primero que nos tenemos que posicionar es que no estamos tratando con delincuentes. Es decir, estamos tratando con una persona que teóricamente es colaboradora y muchas veces lo que vamos a conseguir nosotros en nuestra exploración es esposarle las manos a la espalda con unas esposas y dejarle el hombro en una posición que para nosotros teóricamente puede ser más cómoda porque lo único que tenemos es mover el transductor. Es decir, al paciente, si lo esposamos de esta manera, vamos a conseguir que el paciente esté totalmente bloqueado y que, por desgracia, no podamos ni hacer rotaciones internas, que además los movimientos sean mínimos y que, desde luego, todos los estudios dinámicos que hemos visto en las charlas anteriores queden absolutamente abolidos. Con lo cual, pensar, por favor, en una persona colaboradora que, dentro de sus limitaciones, desde luego va a poder mover el hombro. El cáncer de la ecografía de hombro, en mi opinión, es la posición estática, que además es la más promulgada, porque en todos los sitios se habla de posiciones. Empezamos hace tiempo con esta posición de Crash. Esta posición de Crash no es que sea un cáncer, es que es asesina, porque no hay ningún paciente que le duela el hombro que tenga capacidad de aguantar esta posición más de 2 minutos y medio. Es muy cómoda, porque no cabe duda que está rotando totalmente el hombro hacia adelante, pero se plantea un problema, que es, primero, que es la posición más dolorosa y que esta excesiva rotación interna conlleva que yo aquí se me vaya, yo no tenga capacidad, mueva como mueva el transductor, de estudiar el tendón del bíceps. Yo aquí no puedo ver el tendón del bíceps y para mí el tendón del bíceps es la referencia básica desde el punto de vista de la exploración. Siguiente posición. Es decir, esta posición también es muy utilizada. Cuando nosotros dejamos el brazo y como en las primeras nos enseñaron que había que poner el brazo en la posición de pedigüeño para hacer la exploración del bíceps, para verlo más fácil, entonces yo hago la exploración en esta posición, le pongo al paciente en esta posición y el problema que yo tengo en esta posición, ¿cuál es? Que realmente no me va a permitir limitados movimientos rotacionales, pero todo lo que es la porción intraarticular del bíceps yo no lo voy a poder ver. Es decir, yo tengo en la porción del bíceps, vale, lo que comentábamos, tenemos aquí un tendón del bíceps que vemos muy bien la porción extraarticular, pero en cuanto vamos ascendiendo ya automáticamente chocamos con el acromion en la porción anterior, es decir, corto el bíceps muy bien, pero en cuanto llego a la porción intraarticular ya no lo veo. Y no lo veo porque no tengo suficiente extensión, es decir, es muy cómoda esta exploración, pero sin embargo no me va a servir desde el punto de vista exploratorio. Seguimos en la historia. Middleton describe este sistema de sujetarse a la cartera para que no te la roben y tiene una ventaja muy importante, que es que a diferencia del anterior, aquí lo que estamos haciendo es extender el brazo. Si extendemos el brazo, rotamos hacia adelante el brazo, rotamos hacia adelante el húmero y eso nos va a facilitar enormemente la propia exploración desde el punto de vista del hombro. Pero tiene un problema, que es que no nos permite más que movimientos rotacionales de la sonda, no nos permite una exploración desde el punto de vista dinámico del brazo. Los movimientos se traducen en movimientos de la sonda. Si yo, desde esta exploración, que tiene su lógica porque estoy extendiendo al máximo el brazo, solo estiro el codo, únicamente con estirar el codo, ya voy a liberar totalmente maniobras rotacionales. Es decir, la posición, como veis, desde aquí hasta aquí es absolutamente la misma. Lo único que ha cambiado es la extensión del codo y esto me va a liberar. El único problema que tiene es que el paciente es muy cómodo y no va a estar con el brazo estirado todo el rato y entonces lo que hace es, pues me lo va acercando al cuerpo, con lo cual volvemos a llegar a la primera exploración, que es la exploración con el brazo pegado. Si yo quiero mantener esto, lo que tengo que hacer es ponerle un freno al paciente para que no se me canse. Es una posición mucho más llevadera para el paciente porque no es esa rotación interna máxima de Crash, con lo cual esta posición de Middleton modificada, que es la que llevamos propugnando muchos años, es la más, para mí, sin ninguna duda, la más útil. Aquí vamos a poder visualizar el tendón del bíceps con las maniobras rotacionales. Vemos la porción intraarticular del bíceps porque el brazo está en extensión y nos va a permitir identificar perfectamente qué zona del tendón del bíceps o qué zona del supraespinoso yo estoy explorando. Con lo cual, quedaros con esta posición porque, aunque no está publicada y llevamos 40 años con ella, sin embargo, es con diferencia la más útil desde el punto de vista exploratorio.
Segunda recomendación, conocer la anatomía del subescapular. Esto es importante. Desde el punto de vista, ya hemos dicho que el tendón del subescapular en su porción superior tiene una porción más tendinosa que es la más importante porque es la que va a entrar en conflicto directamente con el tendón del bíceps y con el ligamento glenohumeral superior. Ya veis aquí esta porción tendinosa, cómo termina realmente la porción superior de la tuberosidad menor y cómo ya entra directamente en conflicto con la porción superior ya más articular. Esta zona es muy importante y es una zona determinante y tenemos que ver esta estructura perfectamente en relación con el tendón del bíceps porque todas las inestabilidades del bíceps se van a producir a este nivel. Esta exploración es crucial si queremos saber algo de la propia exploración del tendón del bíceps. Carlo Martinoli, que no cabe duda de que es el Pope, vendrá mañana y es el que nos marca años luz galácticos desde el punto de vista exploratorio, ya nos hizo el año pasado esta pregunta. Yo no sé si estuvisteis el año pasado, pero me imagino que os acordaréis de la respuesta porque es la primera pregunta que vamos a hacer. ¿Dónde se inserta el subescapular? A, B, C, A más B, B más C. Escribirlo y lo trasladáis. Los profesores también podéis participar si queréis. Menos Silvia, que siempre saca el libro. ¿Habéis pasado la hoja ya al borde? Ir trasladando. Es únicamente escribir una A más B, es decir, una de las 5 respuestas aquí, la trasladéis para que luego no la corrijamos. El nombre, ponéis el nombre, lógicamente. Una firmita sin más, un garabato. Creemos en la honestidad, pero luego lo comprobaremos. Vale, están todas las hojas repartidas, todas trasladadas. Bien, pues vamos a saber dónde se inserta el subescapular. Tenemos esta imagen, que es la imagen característica desde el punto de vista para facilitaros la exploración. Ya veis una ecografía en la exploración clásica de rotación externa que hacemos en el hombro. Esta imagen nos determinaría o nos aproximaría a una inserción en tensión máxima con una diferencia del cartílago y un inicio de la inserción en el subescapular. ¿Es correcto esto desde el punto de vista insertivo? Podríamos pensar que es el A más B, lógicamente. Sin embargo, si nosotros hacemos estudios en el corte puramente coronal, lo que estamos viendo es la inserción del subescapular y cómo entre el subescapular en su inserción más profunda y la porción más anterior desde el cartílago, es decir, entre el cartílago y la inserción tendinosa, tenemos realmente una distancia que no está insertado, es una distancia que está soportada desde el punto de vista de la denudación. Si nosotros hacemos estudios dinámicos, ya vemos cómo el tendón se inserta única y exclusivamente en la porción más lateral, es decir, en la A. Es la respuesta correcta. Entre el tendón insertivo y la cabeza humeral tenemos una zona de unos 5 o 6 milímetros que está denudada y donde no se inserta el tendón. Es decir, esto puede ser importante porque en movimientos rotacionales del brazo no nos va a inducir a pensar que tenemos un despegamiento de la porción inferior del subescapular, sino que estamos hablando de recesos puramente anatómicos, que es que la anatomía es así, no la inventemos. Es decir, sería en la A una zona denudada a continuación donde no se inserta el tendón y luego vendría el cartílago de la superficie articular. Por otro lado, el subescapular es muy interesante porque tiene una serie de capas. Cuando lo exploramos en rotación externa nos fijamos que hay como unas líneas que lo único que representan es una porción fascial superficial, una porción aponeurótica en el interior y una porción capsuloligamenosa en la parte más profunda. Es decir, esto no es tendón, esto es el propio tendón y esto es la cobertura fascial del tendón. Con lo cual, estas 3 capas son determinantes porque en rotación externa nos van a poder diferenciar lo que es esta estructura de refuerzo más profundo, que esta estructura lo único que determina es lo que siempre hemos dicho cuando hacemos cirugía de hombro, que es el refuerzo capsuloligamentoso profundo, es decir, la parte más lateral del tendón se compone de 2 componentes, uno capsuloligamentoso profundo y otro de una estructura ya más tendinosa, más superficial. Y esto hace la verdadera inserción del tendón, que es lo que decía antes Fernando en supraespinoso, que está menos potenciado y es mucho más potente tanto en el plano infraespinoso como en el subescapular.
Si nosotros hacemos la exploración además en rotación interna, porque siempre estamos explorando el subescapular en rotación externa, pero sin embargo, si lo hacemos en rotación interna, vamos a destensar mucho todas estas lesiones y vamos a poder visualizar mucho mejor el tendón en cierta parte de rotura. Si decíamos que esto es la inserción, vamos en rotación interna a poder ver incluso algunas roturas, sobre todo cuando tenemos derrame líquido, como en este caso o como en este otro caso, roturas fibrilares. No tensionemos todo el subescapular en rotación externa, porque la información que da en rotación interna también es muy muy Saltamos al supraespinoso. ¿Qué conocemos del supraespinoso? Nos pasa exactamente lo mismo. Volvemos a hacer la pregunta y respondemos. A más B, A más B más C, B, BC. ¿Dónde se inserta realmente el supraespinoso? ¿Es igual que el subescapular? ¿Es diferente? ¿Dónde pensáis que se inserta? Dar la hoja, por favor, y vamos respondiendo. Desde el punto de vista insertivo, ya vemos que a diferencia del subescapular, el supraespinoso se inserta en el mismo borde del cartílago hialino. Es decir, aquí la inserción sería en la A y en la B, es decir, en toda la superficie de la tuberosidad mayor. Esto es importante porque, a diferencia del subescapular, que tiene una zona denudada, el supraespinoso se inserta prácticamente en la misma frontera osteocartilaginosa, con lo cual, si vemos dónde termina el cartílago, veríamos que cualquier alteración de la estructura en la parte profunda estaría asociada a posibles lesiones tendinosas. Aquí, a diferencia del subescapular, no tenemos receso, tenemos realmente una inserción prácticamente conjunta del tendón hasta la frontera osteocartilaginosa. Ya ha comentado antes también Fernando esta estructura que es muy importante. Si nosotros hacemos la visión macroscópica y le quitamos la capa superficial correspondiente al tejido conectivo o incluso ligamentoso de la parte más superficial del ligamento coracomeral, veríamos realmente que la diferencia de inserción del supraespinoso y el infraespinoso es máxima. El supraespinoso se inserta en un sitio mucho menor al que pensábamos y el infraespinoso en una estructura muy superior, con lo cual aquella pregunta que siempre hacíamos, ¿dónde empieza y dónde termina el supraespinoso y el infraespinoso? Pues cada vez lo tenemos más claro. Es imposible determinar la inserción, pues una inserción solapada y prácticamente conjunta. No digamos realmente esta rotura es del supraespinoso porque mide 2,5 centímetros o del infraespinoso porque mide 3,5. Es decir, porque los dos tendones se abrazan de uno a otro de una manera determinante y eso lo vemos en la ecografía. Ya Clark habló de las capas que también se han mencionado previamente en 1992, pero es que lo vemos en la ecografía y en estos aparatos de ultra resolución, vemos este tendón. Es que esto no es un tendón normal, sí lo es, sin embargo. Lo que pasa es que se solapan de tal manera las fibras musculares y tendinosas y se entrecruzan y la abrazan los ligamentos y la refuerzan los ligamentos, que realmente la ecoestructura es un elemento que es difícil de valorar con los aparatos de resolución actual. De hecho, tenemos fibras del infraespinoso que abrazan el tendón en la parte más superior, fibras del ligamento coracomeral que refuerzan y hacen el cable, fibras del tendón del supraespinoso en la parte más anterior y luego la parte bursal y del ligamento coracomeral en su porción más superior. Con lo cual, si yo tengo esta imagen, que es la que vemos casi siempre y no sabemos reconocer, yo tengo que pensar que aquí tengo tres estructuras: la unión miotendinosa y el tendón aponeurótico del supraespinoso. En la parte más profunda, toda la estructura cápsulo-ligamentosa y las fibras más profundas del supraespinoso, incluyendo el cable rotador desde el punto de vista ligamentoso, y el tendón y el infraespinoso, que es que casi llegan hasta el tendón del bíceps. Con lo cual, no nos equivoquemos y hagamos alteraciones ecoestructurales donde estamos hablando de variaciones puramente de la propia anatomía. Y esto lo vemos muy bien, ya vemos esta confluencia y ahora interpretamos muy bien esta imagen del tendón del supraespinoso en su aponeurosis central, el ligamento coracomeral en su base más profunda y fibras del infraespinoso que van a venir por la parte más posterior y que confluyen en el ligamento coracomeral en su porción más profunda. Ya hemos visto imágenes de estas. Perdón. Inserciones de este cable, que es como un
como el puente que describió Burkhardt, con dos inserciones en la parte anterior y especialmente en la parte posterior, y que refuerza, ya hemos visto antes imágenes de refuerzo con su inserción en la parte más posterior. Ya veis esta estructura en pilar que realmente hace que las roturas del supraespinoso y del infraespinoso sean totalmente diferentes unas a otras en función de que este ligamento sea más o menos potente. Cable que lo podemos ver también y lo hemos visto, reforzando en la zona, lógicamente, por encima del cartílago. Estamos hablando ya de zona no insertiva, sino en la zona ya a 1 o 2 centímetros de la propia inserción tendinosa con este refuerzo capsular. Más posibilidades desde el punto de vista del supraespinoso. Siempre hablamos de que hay que estirar bien, y efectivamente hay que estirar bien, pero es que a veces tampoco hay que estirar tanto y hay que destensar. Por eso hablamos de que la exploración tiene que ser muy dinámica. Si vemos esta imagen después de una contusión, después de una lesión, nos podemos imaginar que puede haber cierta alteración ecoestructural, pero nos estamos perdiendo mucha información. La información que perdemos es la del Doppler. Si el tendón, después de haberlo estirado, lo relajamos y con mucha paciencia, ese flujo que hay de baja velocidad en el estudio Doppler aparecerá. Y siempre que hemos dicho que el tendón supraespinoso, a diferencia del rotuliano y del aquileo y de tantos otros, no tiene casi flujo vascular, lo tiene y lo tiene mucho. Lo único que hay que esperar y destensar el tendón, porque lo hemos llevado a una exploración primero. Y vemos estos flujos. Estamos hablando de componentes claramente inflamatorios que entendemos por qué cuando ponemos una aguja dentro del tendón duele tanto. Pues que realmente este tendón en una fase hiperémica de una calcificación es enormemente doloroso. Con lo cual tenemos que tener capacidad para sacar también flujos arteriales desde el punto de vista exploratorio. A ver qué sabemos del infraespinoso y del receso posterior. Volvemos otra vez a la misma pregunta, que no la hizo Martinoli, pero se la haremos nosotros este año. Es decir, ¿dónde se inserta el infraespinoso? Y volvemos a tener la misma duda. Volvemos a escribir. En la A y B, en la A y B y C, en la B y C. ¿Dónde se inserta realmente? Y esto tiene su importancia desde cualquier punto de vista y aspecto. Ir pasando las hojas, las firmáis y quedaros con la respuesta. La primera era A, la segunda era A y B, y ahora será A y B y C, ¿o no? Vamos a ver lo que es la imagen. Vamos a inyectar líquido dentro de un hombro, vamos a hacer una hidrodilatación del hombro y vamos a ver realmente hasta dónde se inserta. Ya veis que desde el cartílago articular hasta la inserción del infraespinoso tenemos bastante recorrido. Nos pasa exactamente igual que nos pasaba en el subescapular. Tenemos otra zona entre el cartílago y la inserción real que no tiene inserción. Y lo vemos muy bien en rotaciones. Este es simétrico al subescapular. La capa inferior es capsular, la parte lateral se inserta con un receso y mantiene también las mismas capas que el subescapular. Es un espejo realmente del subescapular del infraespinoso con el subescapular. Y si lo vemos en la artroscopia, nos fijamos el tendón del bíceps, cómo se inserta el supraespinoso en la zona más cercana y sin embargo cuando nos acercamos a la parte posterior del infraespinoso rotamos como vamos a ver esta estructura, esta diferencia desde el punto de vista insertiva, es decir, entre el tendón y la cabeza vemos toda la estructura sin inserción. Insisto que esto puede ser importante porque yo no puedo definir aquí si hubiera un derrame como una rotura tendinosa, sino un mero derrame articular. Y lo vemos en las mismas. Y esto tiene también su importancia, porque si nosotros lo tensamos en rotación interna, estamos tensando de una manera brutal la cápsula sobre la propia cabeza humeral, incluso sobre el cartílago. Y ya en esta publicación en la que hemos participado 3-4 profesores de aquí, que todavía no se ha publicado y que saldrá en breve, ya se asevera que el derrame articular se detecta mejor en el receso posterior con el hombro en rotación externa. Es decir, no tenemos que explorar el infraespinoso solo en rotación interna, sino tenemos también que rotar externamente para destensar el tendón, ver realmente el receso posterior y especialmente también en este caso incluso poder ver vascularización. Con lo cual el conocimiento del receso posterior es muy importante para la exploración y especialmente para saber dónde tenemos que infiltrar en el caso que hagamos infiltraciones posteriores. Vemos imágenes de estas características, la cápsula articular, el tendón estará en la mitad, el cartílago y cómo desde el cartílago, desde el final del cartílago hasta la inserción tendinosa tenemos casi la mitad de espacio.
Más recomendaciones. El hombro no acaba en el hombro, y nos lo ha dicho antes Ángel, es decir, mirar más abajo. Mirar más abajo porque todos estos derrames que se producen a distancia están mostrándonos patología articular, con lo cual seguir hasta la parte del pectoral, porque nos va a hablar de los derrames que comentábamos antes por la salida del tendón fuera de la corredera y fuera del hombro, porque vamos a poder ver sinovitis, como hemos comentado antes, en la patología del bíceps, porque vamos a poder incluso analizar si hay una rotura completa en la parte más posterior. Sexta recomendación, si ya hemos dicho que vamos a desesposar el hombro, vamos a liberar el hombro, vamos a estudiarlo con nuevas posturas. El hombro tenemos que empezar a bailarlo en todas las direcciones. La primera de ellas es muy importante porque si estábamos hablando y nos hemos limitado toda la vida a hablar de que la capsulitis retráctil se ve en el ligamento coracohumeral, sin embargo nos estamos perdiendo todo lo que decíamos antes, que es la parte articular, tanto en la parte del infraespinoso como en la parte del subescapular. Si nosotros hacemos esta posición, nos vamos a encontrar que vamos a poder sacar toda la cápsula articular de la parte anterior, vemos lo que era la porción profunda del subescapular, la porción intermedia tendinosa, la ligamentosa o capsular, y esta cápsula la vamos a poder también estudiar muy bien en casos de hipertrofia. Hipertrofia que si ya lo llevamos a una posición de elevación completa, en estas imágenes muy bonitas de Silvia, ya vemos como en el receso axilar vemos lo mismo que veríamos en la resonancia, que es una hipertrofia, es decir, la capsulitis no se limita al ligamento coracohumeral. El ligamento coracohumeral es un añadido, la cápsula articular la tenemos en toda la articulación y tenemos que explorarla también en toda la articulación, con lo cual esta hipertrofia capsular la tenemos que ver, ya veis qué diferencia brutal desde el punto de vista capsulitis en la parte, que incluso con paciencia podemos incluso sacar inflamaciones o aumentos desde el punto de vista de estudio ecodoppler, con lo cual estas posiciones de elevación, de abducción del brazo son también absolutamente determinantes. Hablaba antes Ángel de este estudio, es decir, ¿sirve para algo? No sirve para nada. Estudios contra resistencia. No cabe ninguna duda que si yo hago bajo tensión, todo lo que el músculo me tire del tendón lo voy a poder manifestar de una manera más clara. En pequeñas roturas donde puedo tener ciertas dudas desde el punto de vista qué tamaño tiene la rotura, si yo hago un estudio contra resistencia, esta rotura se me va a convertir en esto, con lo cual voy a ampliar francamente la estructura tendinosa y con ello voy a poder visualizarlo mejor. Solo con poner al paciente en tensión vamos a ver que este muñón tendinoso del supraespinoso se me va a retraer y me va a dejar mucho más manifiesto lo que es la rotura, con lo cual estudios también contra la resistencia, desde todo punto de vista. Mover y contrarresistencia. Más imágenes de estas características, contrarresistencia en un pequeño arrancamiento, estamos tensionando el tendón y como vemos como la porción más inferior de inserción del tendón, cómo se moviliza con respecto al propio estudio. Otro elemento determinante, no presionar demasiado con el transductor. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir apreciar mejor la superficie tendinosa bursal, especialmente cuando hay un derrame. Entre esta y esta solo hay una diferencia, que es la presión que yo haga al transductor. Si yo no posiciono la bursa directamente sobre la estructura tendinosa, yo voy a poder ver mucho mejor la estructura tendinosa en la porción superior y diferenciarla de la bursa, con lo cual me voy a poder fijar muy bien en la estructura bursal. Y eso nos pasa tanto en roturas bursales como incluso articulares. Esto es una rotura con un adelgazamiento que yo no entiendo bien, sin embargo me voy a aprovechar de este derrame de la parte lateral para intentar exprimirlo y subirlo a la parte más superior, y si yo lo exprimo automáticamente se me va a hinchar la rotura en la porción más profunda articular, con lo cual exprimir el líquido a la parte superior. Esta rotura parcial, que es una rotura muy pequeña, donde solo queda la parte superior bursal del tendón y todo el tendón en la parte más profunda está totalmente desanclado, no tiene más que esta pared lateral, la voy a poner muy bien de manifiesto si yo le quito presión, lógicamente, a la compresión. Más posibilidades. Hemos dicho que el derrame bursal nos va a venir muy bien, también vamos a aprovechar el líquido de las infiltraciones, porque es el mismo concepto. Es decir, si yo realmente infiltro y me preocupo de quitar bien el aire a la jeringa y luego realizo la infiltración, voy a ver dónde termina la bursa en la parte anterior y voy a poder ver cómo realmente el tendón en su porción superior no tiene o tiene un defecto, con lo cual me voy a aprovechar de esta estructura, con lo cual pinchar con mucho volumen y con muy poco aire, porque esto nos va a dar muchísima información desde el punto de vista de lo que ya se empieza a conocer como hidrosonografía, que será pues lo que ha sido la artroresonancia o el artroescáner a futuro.
Compresiones laterales. Si yo tengo derrame y comprimo, ya veo que esta rotura, me voy a poder adivinar mejor si la rotura es completa, es parcial, qué tamaño tiene, y me va a permitir ver que esta rotura es una rotura prácticamente laminar, que desde la parte lateral me viene a la parte ya más profunda. O esta rotura, es decir, esto solo voy a poder conseguir si yo infiltro un volumen muy alto de líquido, donde voy a ver que es una rotura parcial, se me queda cierta inserción, vemos muy bien en contacto con el cartílago y vemos esta rotura, que es que realmente la evidencio de una manera brutal si yo hago el estudio desde el punto de vista de líquido. Incluso ya no solo en las roturas bursales o articulares, sino en las intersticiales o intrasustancia, porque muchas de ellas se pueden, comprimiendo líquido, es raro que tenga una rotura tan aislada en la parte intrasustancial que no tenga cierto componente, y yo haciendo una compresión tras una infiltración puedo ponerlas de manifiesto de manera mucho más clara que en esta exploración con cierta compresión. Las roturas se visualizan mejor en la exploración dinámica, ya lo hemos comentado. Si nosotros hacemos estudios dinámicos vamos a ver muy bien cómo se moviliza el tendón debajo del acromion o debajo de la bursa, y vamos a poder ver perfectamente en este estudio, que ya decía que se hace en extensión y con poca aducción, todas las roturas, es decir, esta imagen que creo que la enseñaba antes Fernando, o estas roturas donde vemos perfectamente cómo la bursa se introduce directamente en la rotura, o estas roturas, es decir, donde tensionamos y aprovechamos para tensionar y ver cómo se separan, o esta otra donde vemos que el tendón presenta un muñón hipertrófico en la parte, y son roturas pequeñas, pero que vemos muy bien cómo el tendón engruesa y se en movimiento, es decir, nos va a dar mucha información la exploración dinámica. Con lo cual, y por sintetizar, realmente por no hacerlo muy académico, yo solo puedo deciros 3 recomendaciones en la exploración de hombro. La primera es que todo está publicado, todo está hablado, y lo único que hay que hacer es abrir el libro, que muchas veces, como decía Jordi una vez, que me hacía mucha gracia, dice, yo si pienso que he descubierto algo es que he leído poco, ¿no? Pues esto pasa mucho. Es decir, todos estos conceptos ya están publicados, lo que pasa es que los tenemos que llevar a la práctica. Lo segundo es mover. Siempre que hagamos una exploración de hombro, quitar las esposas al paciente, mover, mover y mover, para arriba, para abajo, para atrás, para un lado, para el otro, para el bíceps, para ver si entra, sale, para ver si la rotura del manguito se mete o no, para ver si en la exploración en extensión puedo ver mejor la cápsula articular. Y lo último, bucear, es decir, siempre que tengamos líquido, aprovecharos del líquido. La ecografía nació en estudios acuáticos, en las guerras, y vamos a utilizar realmente líquido para estudiar todas las lesiones. Muchas gracias.